¿Cuál fue el origen de los reyes católicos? Isabel de Castilla era hermanastra del rey Enrique IV. En el Pacto de los Toros de Guisando, en 1468, fue elegida sucesora a la corona por delante de la hija de Enrique, Juana. Un año después, Isabel se casaría con el príncipe Fernando de Aragón. En 1474, a la muerte del rey, se inició una guerra civil entre los partidarios de Isabel y Juana. En 1479, acabado el conflicto a favor de Isabel, Fernando de Aragón hereda el trono de su padre Juan II. Es el comienzo de una unión dinástica de los dos reinos más grandes e importantes de la península ibérica a través de la denominada monarquía hispánica. No obstante, no podemos hablar de España como Estado, pues cada uno de los reinos que conformaban los dominios de Isabel y Fernando tenían sus propias leyes, cortes, usos y costumbres. ¿Cómo se expandió el territorio de los reyes católicos? Era de importancia la necesidad de unificar los territorios hispánicos para consolidar un estado fuerte. De interés era el último reducto musulmán en la península, el reino nazarí de Granada, que se tomaría en 1492. Por otro lado, se anexionaría Navarra a Castilla en 1515, conservando su autonomía e instituciones. Castilla se volcó al Atlántico y Aragón al Mediterráneo. Fernando recuperó el Rosellón y la Cerdaña que su padre había cedido al rey de Francia. Así también venció a los franceses en Italia, consolidando su gobierno sobre Nápoles, y en la costa africana se tomaron los enclaves de Orán, Bujía, Trípoli y Melilla. Por otro lado, se completó la anexión de las Islas Canarias en 1496, habiendo servido antes de trampolín hacia América. ¿Cómo fue la conquista de Granada? En base al ideal neogótico y al proyecto unificador de los reyes católicos, Granada debía ser cristiana, y en ello se volcaron Isabel y Fernando. En 1481, los nazaríes tomaron Zahara. Los ejércitos cristianos no tardaron en movilizarse, si bien el avance fue lento, tomando Málaga en 1487. Al controlar su puerto, se eliminó la posible amenaza de un desembarco musulmán proveniente del Magreb. Ante la toma de Baza, Granada se encontraba aislada y la ayuda turca prometida no llegaría a los nazaríes. Los contactos con el emir Boabdil eran habituales, más centrados en una finalización del conflicto. Además, los reyes católicos levantaron la ciudad de Santa Fe a poca distancia de Granada. La fase final estuvo marcada por el hambre de la población granadina sitiada, la presión militar y las promesas a los nobles nazaríes de conservar sus propiedades. El 2 de enero de 1492 entraban las tropas cristianas en la ciudad, produciéndose el traspaso de poderes y el fin de la reconquista. ¿En qué consistieron las políticas matrimoniales de los reyes católicos? Los reyes católicos realizaron una intensa política matrimonial para establecer alianzas con distintos reinos europeos. Uno de los casos fue la boda de Catalina con el futuro rey de Inglaterra, Enrique VIII. En realidad casó con su hermano mayor, Arturo Tudor, príncipe de Gales, pero su repentina muerte impidió consumar el matrimonio. Este sería uno de los argumentos que usaría Enrique para divorciarse tiempo después. Otro caso fue el de Portugal, casándose la primogénita de Isabel y Fernando, de nombre Isabel, con el rey Manuel el Afortunado. Al morir Isabel, su hermana María casó con el viudo monarca portugués. Y no nos olvidemos del Sacro Imperio Romano Germánico al casar a su hija Juana con el hijo del emperador Maximiliano I, Felipe, al que llamarían el Hermoso, duque de Borgoña. Si bien esta relación traería conflictos con los reyes católicos, se dice que Fernando y Felipe no se podían ni ver, a la larga este sería el germen del futuro imperio y la gran herencia de Carlos V. ¿En qué instituciones se apoyaron los reyes católicos? Los reyes católicos pensaban que era necesario imponer su autoridad a la nobleza y el clero, garantizándoles su poder e influencia a cambio de la sumisión política. Ejemplo de ello fue la creación del mayorazgo en las leyes de Toro, que vinculaba tierras a títulos nobiliarios. Se creó un ejército permanente y se aumentó el poder de los corregidores, delegados del poder en las villas y ciudades, y se creó la Santa Hermandad, una especie de arcaica guardia civil. Las cortes empezaron a perder protagonismo, se reorganizó el Consejo Real, introduciendo a secretarios de la baja nobleza y de la burguesía. La justicia se administraba en las audiencias, como la de Valladolid, y se crearon nuevas como la de Sevilla y Galicia. En Aragón destacó la figura del Justicia Mayor y el Virrey, representante del monarca. Cabe destacar que los reyes se desplazaban de manera continua por el territorio, sin una capital o residencia fija. ¿Cómo se consiguió la uniformidad religiosa con el reinado de los reyes católicos? Cristianos, judíos y musulmanes convivían con dificultad, a menudo en los límites del enfrentamiento. Los monarcas encontraron en la imposición de la fe católica como la herramienta fundamental para unificar sus reinos. El principal instrumento fue la Santa Inquisición, creada en el siglo XIII para perseguir y erradicar las herejías. Se convirtió en una herramienta de control particularmente entre judíos y musulmanes conversos. Destaca la figura del inquisidor general de Castilla Tomás de Torquemada. Otra de las medidas a tomar fue la expulsión de los judíos en 1492. Algunos incluso fueron secretarios en Castilla, pero el hermetismo de su cultura, el odio que incitaban entre ciertos sectores urbanos y los pogromos o persecuciones fueron incrementando el problema. Por su lado, los mudéjares musulmanes en un principio se les permitió su religión y costumbres, pero eso se torció con los bautizos obligatorios del cardenal Cisneros, sin duda un episodio controvertido en el reinado de los reyes católicos. Sígueme para más en YouTube, El Rincón de Joselillo.